Hola, comenzamos un nuevo video y hoy vamos a hablar de normas en espacios vectoriales y en particular de normas en RM. Comenzamos hablando de otro concepto que es el concepto de distancia o métrica que se puede definir en cualquier conjunto X. No hace falta la estructura de espacio vectorial. Y una distancia es una aplicación que asigna a pares de elementos del conjunto X un número, A en R, y que cumple las siguientes propiedades. La primera es que es simétrica, la distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de Y a X. La segunda es que la distancia entre dos elementos es siempre mayor o igual que 0, y solo es 0 cuando se trata del mismo elemento. Esta afirmación puede escribirse de manera equivalente diciendo que la distancia de X a Y es positiva para todo X distinto de Y y que la distancia de X a X es 0. Es otra manera de escribir la misma afirmación. Y la tercera es lo que se denomina desigualdad triangular. Si yo mido la distancia de X a Z, es siempre menor o igual que medir la distancia de X a Y y sumarle la distancia de Y a Z. Se llama desigualdad triangular porque estamos pensando que cada lado de un triángulo es menor o igual que la suma de los otros dos. Hay numerosas distancias. Por ejemplo, en R uno puede tomar la distancia de X a Y como el valor absoluto de X menos Y, que es lo que uno usualmente interpreta como distancia. Y hay otras que verán tal vez en otros cursos más interesantes, pero hay una que es muy interesante, que es la distancia que se llama discreta, que en cualquier conjunto la puedo definir de la siguiente manera. La defino como 0 si X es igual a Y, y la defino como 1 si X distinto de Y. Es muy fácil verificar que esto es una distancia, la primera y la segunda propiedad, o sea, la simetría y que la distancia es siempre mayor o igual que 0 son sencillas. Y la triangular, bueno, si uno toma la distancia de X a Z, esto o bien es 0 o bien es 1. Y eso es, y si miro la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z, estos también o bien son 0 o 1, o 0 o 1, pero si son todos ceros, la única chance es que este sea 0. Y sin embargo, si uno de estos dos es 1, ya la desigualdad se da automáticamente. Si esto fue muy rápido, los dejo que lo piensen, pongan pausa y piénsenlo un momento y verifiquen que esta distancia cumple los 3 axiomas de distancia. Es interesante pensar que en la época de pandemia, por un tiempo hemos vivido esta distancia, porque realmente estábamos a distancia 0 de los que vivían en la misma casa, pero a la misma distancia de los vecinos que de alguien que viviera en otra punta del planeta, porque no podíamos estar cerca físicamente. La única manera de contactarnos era electrónica, por medios electrónicos. Muy bien, ahora sí, el concepto de norma. Para hablar de una norma necesito estar en un espacio vectorial, porque necesito ciertas operaciones de los elementos del espacio. Por ejemplo, la primera propiedad de norma que tenemos aquí nos dice que si tengo la norma de un elemento del espacio vectorial multiplicado por un escalar, eso es lo mismo que el valor absoluto del escalar por la norma del X. Entonces aquí estamos viendo que necesito que los elementos del espacio o del conjunto los pueda multiplicar por escalares. Esa es una de las propiedades de espacio vectorial. Entonces, la norma, si multiplico un elemento por un escalar, la norma se estira como el valor absoluto del escalar. La siguiente propiedad, la 2, es similar a la de la distancia. Lo que nos dice es
que todas las normas son mayores o iguales que 0, las normas de todos los elementos del conjunto, y que si la norma de un elemento es 0, la única posibilidad que tenemos es que sea el vector nulo. Otra manera de escribir esto es decir que la norma de cualquier x es positiva, siempre que el x no sea el vector nulo, y que la norma del vector nulo es 0. Es otra manera de decir esa propiedad 2. Y la tercera es la desigualdad triangular, que me dice que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Y esto, para ver el triángulo en esta desigualdad, uno dice, grafico un vector x, grafico un vector y si hago la suma, lo que obtengo es ese vector naranja, que es el vector x más y. Y aquí puedo decir que tengo el y. Por lo tanto, la desigualdad triangular me dice que la norma del vector naranja, x más y, es menor o igual que la suma de la norma del vector x más la norma del vector y. Muy bien, esto seguro que ya lo han visto en algún otro curso, así que no vamos a ver mucho. Podríamos ver un ejemplo, ¿sí? Quiero hacer este ejemplo que me parece interesante. Entre otros, veremos de nuevo al final, en R2, el ejemplo puede ser la norma de x, que vamos a llamar en adelante la norma 1, es la suma de los módulos de las componentes, x1 más x2. Es muy simple ver que eso es una norma, les queda a ustedes como ejercicio, pueden poner pausa en este momento y verificarlo. Como siempre, lo más difícil es la desigualdad triangular, que en este caso es muy sencillo, solamente hay que usar la desigualdad triangular para el valor absoluto de R. Una cosa interesante es que toda norma induce una distancia, entonces estamos de alguna manera viendo una clase de distancias. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente manera. Cuando digo induce una distancia, quiere decir que voy a pensar que a partir de una norma puedo definir una distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando la norma de la resta. Nuevamente uso que estoy en un espacio vectorial y puedo restar vectores, y lo único que hay que hacer es, después de esta definición, verificar que se cumplen las tres propiedades de distancia: la simetría, que la distancia de x a y es siempre mayor o igual que 0, y la distancia de x a y es 0 si solo si x es igual a y, y la triangular, que es la distancia de x a z menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Fíjense que estas propiedades se corresponden con esta y la primera también se corresponde con la primera. Están en el mismo orden de alguna manera. Se los dejo para pensar y verificar a ustedes que es realmente una cuenta simple, pero vale la pena hacerla para ir internalizando estos conceptos. Si esto no lo vieron antes, en este momento pongan pausa y verifiquen que si defino una distancia a partir de una norma de esta manera, se cumplen estas tres propiedades. También es importante saber que no toda distancia proviene de una norma, por lo tanto no son equivalentes los conceptos. Un ejemplo sencillo es la distancia discreta que definimos antes. Si defino la distancia discreta como 0 si x igual a y 1 si x distinto de y, esta distancia no puede provenir de una norma, porque la que no se va a cumplir es esta propiedad de aquí. Esta propiedad me dice que si yo tengo un vector de norma 1, voy a tener vectores de norma 2, de norma 3, de norma 4, y de esta manera, con esta distancia siempre tengo distancias 1, no puedo tener distancias mayores.
Bien, ¿qué hace falta para que una distancia provenga de una norma? Que la distancia cumpla estas dos propiedades que están escritas acá. La primera es lo que se llama invariancia con respecto a traslaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector X y un vector Y, el vector X más A es el que está aquí a esta distancia, perdón, X más A, si le sumo el vector A, y el vector Y más A es, si le sumo el vector A, es este que está aquí. Entonces lo que estoy diciendo es que esa distancia es lo mismo que esta distancia. Si pensamos en norma, es lo mismo, porque cuando yo escribo distancia de x más a y más a, si la distancia proviene de una norma, esto es x más a menos y más a, que es lo mismo que x menos y por lo tanto es la distancia de x a y. Siempre en estas afirmaciones, la más fácil es la primera. Esta es fácil de verificar. La vuelta es más difícil. Esta vuelta es un poco más difícil porque en base a la distancia tengo que decir cuál es la norma. La otra propiedad es esta de la homogeneidad, que también surge de mirar estas propiedades que cumplen una norma. Es decir, que la distancia de c por x a c por y es el valor absoluto de c por la distancia de x a y. Nuevamente les voy a dejar a ustedes para verificar esta equivalencia, que también está descrita un poco en el apunte que les vamos a dar para que lean. Solamente decirles que cuando yo tengo una distancia y quiero probar esta implicación, necesito definir qué es la norma. Entonces tengo que definir la norma y después verificar que cumple que es una norma como la distancia de x al 0, para que se cumpla lo que queremos. Entonces, les queda para pensar, probar esta primera implicación, que es sencilla, tomando, si proviene de una norma, uso que la distancia de x a y es la norma de x menos y. Y después, para probar la implicación de vuelta, usando esas propiedades y definiendo la norma de esta manera, me toca verificar que esto es una norma. Muy bien, el último concepto que veremos en este video es el de producto interno o producto escalar. Ahora nuevamente tenemos una aplicación que toma, que las denotamos con estos paréntesis o estos corchetitos, que toma dos elementos del espacio vectorial B y me da como resultado un número real. Las propiedades que debe cumplir son la simetría, y estas dos juntas se suelen llamar linealidad o bilinealidad. La primera es que si yo tengo c por x, producto interno y, me da lo mismo que sacar el c y hacer el producto, multiplicarlo por el producto interno de x por y. Y si tengo x más y, producto interno z, es x por z más y por z. Lo que estamos viendo es que esta función, esta aplicación, es lineal con respecto al primer argumento. Saca las constantes de multiplicación afuera y también permite separar esto en la suma de dos, tanto como lo hace una transformación lineal. Ahora, si yo tuviera x por y más z, usando 1, la simetría, esto es lo mismo que y más z por x. Ahora usando 3, que es esa propiedad de linealidad, esto es y por x más z por x. Y usando nuevamente 1, esto es xy más xz. Por lo tanto, estamos probando que la función, que esta aplicación es lineal también con respecto al segundo argumento, porque puedo separar. Y de la misma manera puedo probar que si tengo x por ci, esto es c por xy. Hago un par
de aplicaciones de las propiedades 1 y 2. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que esta aplicación es lo que se llama bilineal y simétrica. Bilineal y simétrica son las propiedades 1, 2 y 3. Y la cuarta es que es definida positiva de alguna manera. Es siempre mayor o igual que 0 y solo es 0 el x por x cuando x es 0. Perdón, lo que estoy diciendo que es mayor o igual que 0 es cuando aplico el x por el mismo x. Entonces vamos a limpiar un poco esto y veamos algunos ejemplos. El ejemplo típico en Rn es el que ustedes ya conocen como producto escalar, definir xy como x traspuesta por y. Otro ejemplo muy interesante y con muchas aplicaciones es en Rn, es que si tomo una matriz S simétrica y definida positiva, puedo definir el producto xy dado por S como x traspuesta Si. El hecho de que la S sea simétrica implica 1, la simetría de xy igual a y por x. Las propiedades 2 y 3 tienen que ver con que multiplicar por una matriz S es una operación lineal, y la 4 viene del hecho de que la S es definida positiva. Una propiedad fundamental que cumplen los productos escalares es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Cauchy, que abreviaremos como CS, de Cauchy-Schwarz, las iniciales, que dice lo siguiente: para cualquier producto que cumpla interno, que cumpla estos axiomas, el valor absoluto del producto escalar de x por y es menor o igual que hacer x por x, que ya sabemos que es mayor o igual que 0 y podemos llevarlo a la 1 medio, por y a la 1 medio. Esta desigualdad es fundamental y tendrá que ver cuando vamos a relacionar esto con una norma. ¿Qué nos dice en cada uno de estos ejemplos? Lo que nos dice en este ejemplo es que si yo sumo x1 y 1 más xn y n, y le tomo el valor absoluto, lo puedo acotar por x1 cuadrado más xn cuadrado a la 1 medio, o la raíz cuadrada, por y1 cuadrado más yn cuadrado a la 1 medio. Que si uno mira no es para nada trivial esta desigualdad de separar los x y los y es realmente muy útil en innumerables aplicaciones. Y lo que implica en esta otra es que si yo hago x traspuesta por s por y, esto es menor o igual que hacer x traspuesta sx a la 1 medio por y traspuesta si a la 1 medio. Muy bien, entonces esta desigualdad la dejamos sin probar, la van a demostrar en uno de los ejercicios. Si es que no la vieron aún, y si ya la vieron en otro curso, vale la pena volver a ver la demostración una vez más. Bien, ahora estamos definiendo una nueva cosa que es el producto interno. Lo interesante es que todo el producto interno induce una norma. ¿Y cómo es esto? Bueno, si yo defino la norma de un vector como el producto interno, dado un producto interno, defino la norma de un vector como el producto interno a la 1 medio, es fácil ver, bueno, no tan fácil, pero con un poquito de trabajo se puede ver que esto es una norma. Como siempre, lo más complicado es demostrar que cumple la desigualdad triangular, que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Y esto se cumple gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Eso es lo que se usa en ese momento. Bien, entonces si tengo un producto interno puedo definir una norma y con la norma una distancia. Pero si tengo una distancia no siempre proviene de una norma, y ahora si tengo una norma, no siempre, no toda norma
proviene de un producto interno. Entonces estamos definiendo un concepto un poco más restrictivo y por lo tanto será más poderoso, ¿no? Porque nos permite hacer otras cosas. ¿Qué tiene que cumplir un producto interno una norma para que provenga de un producto interno? Esta identidad que se llama identidad del paralelogramo. Para no escribir paralelogramo, dibujé un paralelogramo. Si yo dibujo un vector X y un vector Y, y lo sumo, el vector X más Y es este que está acá, y el vector X menos Y es este que está acá, con alguna dirección. Pero lo que me interesa son las normas. La norma de esta diagonal al cuadrado más la norma de esa diagonal al cuadrado por un medio me da la norma de la base por la norma del otro lado a la un medio sumadas. Como siempre, verificar la primera identidad es sencillo y lo que hay que usar es que la norma, por ejemplo, de X más Y al cuadrado es X más Y por X más Y. Usando las propiedades que están acá de producto escalar, uno llega a que esto es la norma de X al cuadrado más 2 veces el producto escalar X por Y más la norma de Y al cuadrado. Y si en lugar de más pongo un menos, obtengo lo mismo con un menos acá. Y entonces, sumando estas dos cosas, este término del medio se cancela y me queda 2 veces la norma de X más 2 veces la norma de Y al cuadrado. Cuando multiplico por un medio, obtengo lo que tengo acá. Yo sé que esto fue rápido, la consigna es poner pausa y probar esta primera implicación ustedes mismos. ¿Cómo se prueba la otra implicación? Para probar la otra implicación, nuevamente tengo una norma y quiero definir el producto escalar. Entonces, ¿cómo hago eso? Parto de lo que se tiene que cumplir, que es que x menos y cuadrado es la norma de x al cuadrado menos 2xy más la norma de y al cuadrado. Si parto de que cuando tenga un producto interno se tiene que cumplir esto, puedo despejar este producto interno y escribirlo en base a las normas. Entonces voy a definir el producto interno xy como norma de x menos y cuadrado menos norma de x al cuadrado menos norma de y al cuadrado sobre 2. Entonces tomo esto como definición y usando esta identidad pruebo que esto que he definido es un producto interno. Nuevamente, pausa y probar que se cumplen todas las propiedades del producto interno. Bien, veamos ahora algunos ejemplos de normas famosas de RN o de normas muy útiles. Esta es la norma 1, que consiste en sumar los valores absolutos de las componentes de un vector del vector. Es muy sencillo para esta norma verificar que es un producto, que es una norma y que se cumplen las propiedades de norma. Nuevamente ejercicio. El siguiente ejemplo, quiero mostrarles, es la norma que se llama norma euclídea, o también norma 2. Norma 2 porque tenemos todas las componentes al cuadrado y luego a la 1/2. Y el tercer ejemplo de esta familia es lo que se llama la norma infinito, que consiste en tomar el máximo de las componentes del vector X. Podemos dibujar esto en 2 dimensiones. Y si yo tengo este vector x1, x2, la norma 1 consiste en, vamos a usar colores, la norma 1 consiste en tomar la componente x1 y sumar la componente x2.
Es decir, es medir la distancia del origen a este extremo como si uno tuviera que caminar por una ciudad cuadriculada. La norma 2, perdón, y vamos a usar otro color. La norma 2 permite tomar diagonales, y por el teorema de Pitágoras lo que estamos tomando es la distancia en esta diagonal como si pudiéramos ir de un punto a otro de esa ciudad en un helicóptero. Y la norma infinito lo que hace es medir esta distancia horizontal y vertical y tomar la peor de las dos. Dice, es como que la otra la ignora. Ya no se me ocurre un ejemplo de la vida cotidiana para esta norma, pero sigue siendo una norma. Esta seguro que ya la vieron en algún curso de álgebra, y estas dos probablemente sean nuevas, pero les queda como ejercicio verificar que cumplen los axiomas de norma. Si no lo vieron, es un buen momento de poner pausa y verificarlo por sus propios medios, que cumplen los axiomas de norma. Nuevamente, la más complicada va a ser la desigualdad triangular, y sería un poquito complicada en este ejemplo, y en este no tanto. Bien. Estas tres normas pertenecen a la familia de las normas P. Normas P, que son las normas que se obtienen de la siguiente manera siempre que el P sea un número entre 1 e infinito. ¿Cómo se obtiene? Sumar los módulos de las componentes elevados a la potencia P y finalmente elevar todo a la 1 sobre P. Esa es la norma P. Fíjense que está definida para P mayor o igual que 1 y menor estricto que infinito. ¿Por qué? Porque la norma infinito está definida de esta manera. ¿Y por qué está definida de esta manera? Bueno, simplemente porque si yo tomo la fórmula de la norma P a la 1 sobre P y tomo límite cuando P tiende a más infinito, esto me da el máximo entre los módulos de las componentes, que es lo que hemos definido como norma del vector X sub infinito. O sea que de ahí viene el nombre de norma infinito. Ahora, verificar que esto es una norma ya es un poco más complicado para valores de P que no sean 1, 2, 1 o 2 o infinito, y no, ya se escapa un poco de este curso, así que no nos vamos a preocupar por eso. Lo que sí quiero comentarles o pensar un poquito es cómo son las normas, cómo son las bolas de estas normas. Entonces vamos a dibujar un par de ejes y quiero dibujar el conjunto de puntos que tienen norma, en este caso x1, norma 1 igual a 1. En dos dimensiones estoy pensando los puntos tal que el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2 es igual a 1. Entonces, podemos pensar cuáles son los puntos en los ejes que tienen x1 más x2 igual a 1. Pero bueno, si x1 vale 0, vamos a escribir acá x1, x2. Si x1 vale 0, estoy en el eje x2, valor absoluto de x2 igual a 1, son el 0, 1 y el 0, menos 1. Y lo mismo en el otro eje. Ahora, lo interesante es, con las distintas normas, cómo luce la bola, no solamente cómo intersecta los ejes. Bueno, si estamos en el primer cuadrante, donde x1 es positivo y x2 es positivo, el valor absoluto de x1 más valor absoluto de x2 igual a 1 es lo mismo que decir x1 más x2 igual a 1, y eso nos da la recta que pasa por esos puntos. Y de la misma manera, en los cuatro cuadrantes, me da eso. Por lo tanto, este borde es el conjunto de los puntos que tienen norma 1 igual a 1. Esa es la bola unitaria definida para la norma 1. Para la norma 2, ya sabemos que la norma unitaria es, la bola unitaria es el círculo de radio 1, perdonen que no me salió tan lento.
Y para la norma de infinito vamos a usar otro color. Tengo los ejes x1 y x2. Si miro la norma de infinito igual a 1, lo que tengo que mirar es que el máximo de las dos componentes en valor absoluto sea igual a 1. Si el máximo de las dos es igual a 1, quiere decir que una de las componentes es igual a 1 y la otra es menor. Entonces, si, por ejemplo, la componente x1 fuera 1, quiere decir que estamos sobre la recta x1 igual a 1. Pero si la x1 es 1, la x2 tiene que tener valor absoluto menor que 1, es decir, que estamos entre la altura 1 y menos 1 en todo este segmento. Si la x2 vale 1, la x1 está entre 1 y menos 1, y así la bola unitaria en la norma infinito es este cuadrado alineado con los ejes. En la norma 1 también es un cuadrado, pero a 45 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué utilidad tienen estas normas? Bueno, uno puede querer, en algunas aplicaciones, encontrar el mínimo, el elemento que tiene norma mínima sobre una recta. La recta A1B1 más A2B2 igual a 1 es la recta, por ejemplo, vamos a hacerla otro color, que pasa por 1 sobre A1 acá y 1 sobre A2 ahí. ¿Sí? El vector normal de la recta, vamos a dibujarlo por acá, es el vector A1, A2, ¿sí? Que multiplica las componentes aquí. Y esas son las intersecciones con los ejes, ¿no? Cuando B2 es 0, B1 tiene que valer 1 sobre A1. Cuando A2 es 0, perdón, cuando B1 es 0, B2 tiene que valer 1 sobre A2. Muy bien, entonces estos son los ejes B1 y B2. Entonces lo que yo quiero es encontrar el elemento que está sobre esa recta con norma 1 mínima. En este caso estamos hablando de la norma 1, ¿no? Y quiero que sea mínima. Entonces veamos lo siguiente. Si yo hago una bola de radio pequeño, con la norma 1 es un rombo o un cuadrado como este. A medida que voy aumentando la norma, las bolas son cuadrados como estos, y si sigo aumentando paulatinamente hasta que toco la recta, en algún momento voy a tocar la recta en ese punto. O sea que en este punto es el primer punto donde toqué a medida que voy aumentando las normas. Entonces si tomo un punto, cualquiera otro de la recta, ese va a estar en una bola correspondiente a normas más grandes, y este también está en la misma bola. Por lo tanto, este es el elemento de norma mínima que está sobre la recta. O sea, si yo miré el problema de una manera dual, yo quería encontrar en la recta el elemento de norma mínima, entonces me fui fuera de la recta y fui agrandando la norma hasta tomar la recta, tocar la recta. Lo que tiene de particular ese elemento que será de la forma 0, un B2 asterisco. Necesariamente la otra componente es 0, a menos que esa recta esté a 45 grados. Si la recta original hubiera estado a una pendiente más vertical, el primer punto de corte estaría sobre la otra y sería de la forma B1 asterisco 0. Pero salvo que esté a 45 grados, que la probabilidad es muy baja, una recta cualquiera siempre va a tocar un punto de alguno de los ejes. Entonces, usar la norma 1 permite encontrar elementos que tengan ceros, muchos ceros, y que sean lo que se llaman ralos, y que necesitan poca información para ser almacenados.
Bien, cuando usamos la norma euclídea, que es la que estamos más acostumbrados, tengo una recta, no importa qué inclinación tenga, cuando usamos la norma euclídea, las bolas son círculos concéntricos, y si los vamos haciendo crecer, en algún momento tocarán en algún punto que muy probablemente tendrán todas sus componentes no nulas. No tienen la propiedad de darme componentes nulas como la norma 1. Y lo mismo ocurre cuando yo tome una recta y tome bolas con la norma de norma infinito creciente. Si tomo la norma infinito creciente, voy a estar tomando cuadraditos así, y hasta que en algún momento la tocan a la recta en un punto que no tiene necesariamente componentes nulas. Muy bien, esto es todo lo que vamos a ver en este video sobre normas. Les sugiero que si no hicieron todas las cosas que quedaron en el camino, vuelvan a ver el video poniendo pausa y verificando todo con ayuda del apuntecito que vamos a poner en la página web. En la próxima vamos a hablar de normas de matrices. Y con esto terminamos.